Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevista central. Y bueno, hoy queremos hablar sobre la libertad de prensa, que es un derecho realmente imprescindible para la democracia, ya que los medios de comunicación no solamente desempeñan una labor fundamental como vigilantes, por supuesto, del gobierno y de diferentes situaciones que ocurren, sobre todo con las élites de los países, pero también los medios de comunicación son importantes para poder brindar información a la población y de esta manera creen sus propias opiniones. Y bueno, Latinoamérica tiene realmente grandes retos por los cuales tiene que avanzar y cumplir para poder garantizar la libertad de prensa, ya que en los últimos años países como México, Colombia, Guatemala han sido señalados porque se han dado muchos hechos, sobre todo lamentables, muertes, asesinatos de personas que trabajan en esta noble labor, la prensa, el periodismo. Muchas muertes de periodistas ni siquiera están relacionadas con situaciones de conflicto en estos países, sino están relacionadas a la cobertura de temas locales y también temas de corrupción. Y bueno, hoy para abordar la condición de la libertad de prensa en Bolivia, tenemos el grato placer y la compañía de Patricia Flores, quien es comunicadora, magíster en Ciencias Sociales. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Vamos a pedirte, por favor, que habilites tu cámara y tu micrófono para poder salir en la entrevista. Buenos días, Jimena. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Yo honrada de estar con ustedes en Radio Encuentro. Patricia, quiero iniciar compartiendo un dato que considero es muy importante. En el ranking de la clasificación mundial de la libertad de prensa, pues evidencia claramente que Bolivia se encontraba hasta el 2019 en una situación de riesgo. Posterior a esta 2019 y 2020, pues evidenciado que Bolivia ha pasado a una calidad mala, de condiciones malas para garantizar la libertad de prensa. Este es un dato no menos importante porque nos encontramos precisamente en estos países de riesgo, sobre todo en esta época del gobierno transitorio, para poder garantizar la información, pero también el trabajo periodístico libre, responsable y como derecho fundamental de las personas que se dedican a esta noble labor. También para iniciar queremos consultarte, Patricia, ¿qué entendemos o qué debe entender la población como libertad de prensa y cuál su importancia en nuestra sociedad? Bueno, la libertad de prensa es una de las más importantes conquistas que ha alcanzado la humanidad fundamentalmente a lo largo de estos 2 últimos siglos. Es una conquista que tiene que ver con el derecho fundamental de las personas y que tiene algunas dimensiones que vale la pena recordar. La libertad de prensa está vinculada a la libertad de pensar diferente, a la libertad de expresarme, a la libertad de interpelar, pero también a la responsabilidad social que implica el acto comunicativo y en este caso en particular el periodismo. Ahora, pues realmente en los últimos meses ha tenido grandes repercusiones lo que ha pasado, sobre todo en la crisis política en nuestro país. Entonces nos preguntamos, ¿en Bolivia existe libertad de prensa? Patricia, ¿qué debemos entender respecto a este tema? Sobre todo porque recientemente se han hecho denuncias muy, muy fuertes respecto a las aprehensiones que han habido en nuestro país. También se ha coartado incluso la posibilidad de diferentes medios de comunicación. Se han quemado medios de comunicación. Aquí en nuestro departamento, por ejemplo, una de las radios comunitarias que llegaba a provincia ha sido saqueada, desbaratada. Mira, lamentablemente, Jimena, en el país, en los últimos 20 años, y ni qué decir en el pasado, la prensa siempre ha tenido una suerte de tensión muy fuerte con los poderes estatales. Porque uno de los roles principales del periodismo en particular es interpelar a los poderes del Estado y ser vigilantes con su trabajo como servidores públicos, desde el primer funcionario
que es el presidente de la República, hasta el servidor público de menor rango. Esa es una de las tareas que debe llevar adelante el periodismo y que tiene que hacerlo con responsabilidad, con corroboración de fuentes, verificando las distintas aristas de la noticia, como se dice, viendo cara y contra cara, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido en el país una historia muy dolorosa en cuanto a la libertad de prensa, porque en periodos de dictadura muchísimos periodistas tuvieron que dejar el país, se acallaron medios de comunicación y lamentablemente se tenía la esperanza de que en periodos democráticos la libertad de prensa fuese uno de los pilares fundamentales del sistema democrático del país. Sin embargo, cuando el periodismo, desde sus distintas vertientes, interpela al poder, siempre hay una arremetida que quiere coartar la libertad de expresión. Y lo hemos vivido en el año 2019, quizá con una mayor nitidez, pero también lo hemos vivido años anteriores y lo estamos viviendo hoy. Uno de los mecanismos para frenar la libertad de expresión es, sin duda, los costos que invierte o que eroga el gobierno nacional en los medios de comunicación, y si uno es afín al gobierno, tiene garantizado este mecanismo de ingreso económico, que sin duda favorece y es muy importante para el mantenimiento de los medios de comunicación. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando los medios son críticos y sobre todo cuando están interpelando de manera sistemática a los distintos poderes del Estado, el primer mecanismo de coartar la libertad de expresión es retirar cualquier erogación de parte del Tesoro General de la Nación para los medios de comunicación que se consideran opositores. Esta ya es una limitación a la libertad de expresión, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde hay un principio de equidad y de respeto a la libertad de expresión y donde los recursos estatales tratan de distribuirse de manera equitativa entre los medios de comunicación bajo parámetros que se han establecido y es más, que se han podido acordar con los propios empresarios o con los directivos de quienes llevan adelante medios estatales y medios privados. En el caso de Bolivia, lamentablemente no es así. Traigo a colación, por ejemplo, la realidad que ha vivido Página 7. Página 7, antes del 2019, no tenía acceso a recursos estatales por publicidad. Durante el gobierno transitorio sí, pero ahora nuevamente vuelve a la realidad que vivía antes. Este es un ejemplo. Ocurre de esto con otros medios de comunicación en el país. Sin embargo, aquellos que tienen una actitud más conciliadora y menos crítica al gobierno pueden asegurarse estos recursos estatales. Y cuando digo gobierno me refiero al gobierno central, a los gobiernos departamentales y también a los gobiernos municipales. Es una lógica bajo la cual nos movemos y por tanto la libertad de expresión está condicionada y está cooptada a estos mecanismos que sin duda vulneran la libertad de expresión en su sentido más amplio y tal como lo establecen las normas internacionales del derecho a la libertad de pensar, a la libertad de expresión y a la libertad de ejercer un periodismo responsable. Realmente el objetivo es avanzar hacia un periodismo responsable. Y algo que tú acabas de mencionar me resuena precisamente sobre tantas denuncias que se hacen a lo largo de los años, que si un medio de comunicación no está del lado del gobierno o no responde, digamos, a los intereses, pues es afectado en el tema de recursos económicos.
citabas a Página 7, como que en el gobierno de Evo Morales no recibía estos recursos del Estado, pero sí en el gobierno transitorio. Y aquí también me preocupa un poco y me gustaría que puedas ingresar un poquito más al análisis respecto a la situación de Página 7, porque también algo que evidencia lo que te mencionaba hace algunos segunditos, que es la clasificación mundial de la libertad de prensa en el 2019 al 2020, precisamente en esta gestión del gobierno transitorio, Bolivia habría pasado a un estado de garantías malo, ¿no? Está en una línea roja en el mapa, y Página 7 pues recibe recursos del Estado. Tendrá que ver mucho también con la posición política y poder que ejercen los medios para poder garantizar de alguna manera la gobernabilidad de diferentes gobiernos. Página 7, por ejemplo, ¿estaba aliado del gobierno transitorio en ese momento? No me refiero a ello en particular. Yo creo que cada medio tiene la libertad de afiliarse a la corriente política que considere necesario. Y dentro de la libertad de expresión está la libertad de pensar diferente. Entonces, uno de los principios éticos del trabajo periodístico es el de manifestar también la afiliación o no ante cualquier corriente ideológica y política, y hacerlo de manera transparente, porque la ciudadanía debe saber en qué línea se adscribe cualquier medio de comunicación, y lo hacen todos los medios de comunicación del mundo. Hay algunos que sí se declaran absolutamente independientes, y su independencia es absolutamente nítida a lo largo de la historia. Tenemos ejemplos emblemáticos a lo largo del mundo, pero también hay medios que se pueden declarar adscritos a distinta corriente ideológica. Eso es válido. Por eso hablamos de un derecho fundamental, el derecho fundamental a pensar diferente, a expresarme de manera diferente. Y eso no tiene por qué condicionar mi trabajo periodístico. Mi trabajo periodístico es la responsabilidad con la verdad. Y cuando se interpela al poder estatal, gubernamental, judicial o cualquier otro, siempre habrán estos roces, porque la interpelación siempre será molesta. Pero si yo tengo claro ante mi audiencia del lugar en el que estoy hablando y estoy ejerciendo el trabajo periodístico por encima de la corriente ideológica a la que se adscriba cualquier medio de comunicación, mi deber como periodista es fundamentalmente defender la verdad. Y en cualquier corriente ideológica se cometen errores, se cometen abusos, está presente siempre la vulneración a los derechos humanos, sea en la corriente ideológica verde o amarillo. ¿Por qué? Porque el autoritarismo está presente en ambas corrientes ideológicas, y lo que menos quieren los gobiernos y los poderosos es que se interpelen sus errores, es que se interpele el autoritarismo, es que se interpele la vulneración a los derechos humanos. Estamos conversando con Patricia Flores, comunicadora, magíster en ciencias sociales, respecto al tema de la libertad de prensa. Un elemento importante que quiero destacar respecto a lo que mencionabas, Patricia, es que pues los medios de comunicación no son medios neutrales, generalmente tienen una posición política a la que responden. Y la libertad de prensa responde también a esto, a que todos los sectores puedan dar su opinión, la información desde la postura política que tienen, pero sin duda contando desde el lado de la verdad.
Por supuesto, en este camino hay muchos medios de comunicación que cometen errores, sí, efectivamente, pero pese a esto se debe garantizar esta libertad de expresión. ¿Qué lectura haces, Patricia, respecto a la crisis política en la cual hemos atravesado en el 2019, en el mes de noviembre aproximadamente, donde incluso defensores, personas identificadas como defensores de derechos humanos, Waldo Albarracín, se apostó en puertas de medios de comunicación, por ejemplo la estatal Televisión Boliviana, para poder cerrar su transmisión, para poder cerrar la emisión? Otros medios de comunicación también fueron afectados de la misma manera, para que en este momento de crisis política pues solo se pueda contar una verdad en ese momento. Bueno, esto viene ocurriendo a lo largo de la historia. Este ha sido un episodio, pero si revisamos un poco más atrás, ha ocurrido lo mismo en muchos momentos de la por historia ejemplo, crítica, ¿no? De Evo Morales, ¿no? Tenemos el caso de Herbol. Herbol fue asfixiado económicamente. Hubo una crisis en varias de las emisoras del sistema Herbol a lo largo del país. También se acallaron medios de comunicación. Hay periodistas que también dejaron el país. Hay periodistas que tuvieron que migrar, por ejemplo, al mundo digital. Es el caso emblemático de Andrés Gómez o Amalia Pando. Entonces, yo creo que debemos considerar esta crisis de la libertad de expresión en el país, por lo menos a lo largo de estos 10 años, donde medios de comunicación han sido cooptados por los gobiernos de turno. Y lo mismo ha ocurrido en el periodo del 2019 y seguramente está ocurriendo lo mismo ahora en esta nueva fase de un nuevo capítulo democrático a la cabeza del presidente Arce. Entonces no es solo un momento, ocurre a lo largo de nuestro devenir histórico y esto lo vemos cotidianamente. Por ejemplo, una de las críticas que se hacía al presidente Arce en este último periodo de estos 100 días de gobierno es que no se han convocado, por ejemplo, a ruedas de prensa. Y las ruedas de prensa tienen una importancia crucial en un Estado democrático porque es una suerte de rendición de cuentas de lo que se está haciendo desde la esfera del poder estatal. Y eso también ocurre con las autoridades que están en función de gobierno. Hay unas que son como más abiertas a este mecanismo que sin duda es fundamentalmente de rendición de cuentas y que la ciudadanía tiene el derecho a saber qué están haciendo nuestras autoridades con la transparencia que sea necesaria y con la responsabilidad social que deben tener no solo los periodistas, los jefes de información, los directores de los medios de información y también los periodistas, porque se endosa en el periodista toda la responsabilidad del manejo informativo, cuando detrás también hay un andamiaje que suele coartar la libertad de expresión justamente por lo que decía, porque obviamente los medios de comunicación pueden tener una adscripción ideológica, de acuerdo también a sus intereses económicos. Por supuesto, juegan realmente uno de los roles más importantes en la sociedad. Ya en anteriores oportunidades desde el Centro Juan Azurduy conversábamos contigo sobre el impacto de los medios de comunicación, la prensa responsable en nuestra sociedad. Patricia, también me gustaría profundizar respecto a un hecho que ha acontecido en Bolivia. Sí, y como tú mencionabas, han habido muchas denuncias a los gobiernos, al gobierno de Evo Morales en su momento, por pues coartar la posibilidad incluso de periodistas de poder utilizar los medios de comunicación para denunciar hechos que estaban ocurriendo dentro del gobierno. En el gobierno transitorio también, recuerdo que la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en el momento en el que asumió, pues asumieron posturas respecto a
al manejo de la información, denunciándolas como delitos, en este caso de sedición, a aquella persona que haga coberturas respecto a lo que estaba aconteciendo. De repente, pues esta fragilidad que tú mencionas en el gobierno de Evo Morales se ha visto mucho más profundizada en el gobierno transitorio, y algo que nos preocupa y que es también lo que repercute entre pues los grupos de prensa, de comunicación, la muerte de Santiago Moro, Sebastián Moro, quien fue un periodista que realizaba la cobertura en esta etapa de crisis y de conflicto, que desde Argentina también denunciaron que fue víctima de la crisis política de aquel momento. Claro. Y lamentablemente este es uno de los riesgos a los que están expuestos los periodistas y los reporteros gráficos fundamentalmente, porque están en la primera línea, entre comillas, del combate o de los enfrentamientos. Por eso el ejercicio del periodismo es considerada una actividad laboral de altísimo riesgo en el mundo y en el país. Porque cuando hay, por ejemplo, enfrentamientos sociales entre distintos sectores y las fuerzas del orden, los periodistas corren enormes riesgos a su integridad física y suelen ser atacados por los mismos movimientos sociales y también por las fuerzas de represión del Estado. Entonces, y esto se ha dado a lo largo de la historia, y en Bolivia en particular, si miramos atrás, hace 10 años hasta el día de hoy, esta situación no ha cambiado. Hay periodistas que en los conflictos del 2019 sufrieron una serie de agresiones de parte de las fuerzas del orden, pero también a lo largo del gobierno de Evo Morales, muchos periodistas pasaron por la misma situación en situaciones de conflicto. Entonces, obviamente es una situación de riesgo, pero lamentablemente los periodistas y quienes están en las trincheras de la información tienen que bandear estos avatares del trabajo periodístico, y porque el trabajo periodístico exige permanentemente un riesgo de exponer tu vida para cubrir la noticia con la veracidad que tu compromiso social y tu responsabilidad social ante la veracidad informativa lo demanda. No, y eso es a veces lo que no entienden los propios gobernantes y a veces también los sectores que están en conflicto. Cuando identifican que un medio es afín o contrario al gobierno, ¿quiénes llevan la peor parte de la agresión? Son los medios de comunicación y los trabajadores de los medios de comunicación que están cubriendo la información. Porque la gente dice, es el medio X afín al gobierno, es el medio X contrario al gobierno. No, entonces quienes ejercen el trabajo periodístico en la calle están ante ese dilema permanentemente. O cuando van a una rueda de prensa, las autoridades, no voy a responder a su pregunta porque usted es un medio contrario a mi gobierno o a mi municipio. En cambio, aquel periodista que está en un medio afín a cualquiera de estas instancias de poder, sí, puede tener una relación mucho más fluida con la autoridad. Entonces, ese es el dilema del trabajo periodístico, y por ello no es casual que en este barómetro mundial que recoge de los últimos años Reporteros Sin Fronteras, Bolivia sigue ocupando un sitial enormemente bajo desde hace más de 15 años. Bolivia no ha sobrepasado la escala 100 en el ranking de los 180 países en el marco de la libertad de expresión. O sea, nos encontramos realmente en la línea inferior del rojo de alerta, donde la libertad de expresión en el país tiene falencias enormemente importantes y que está connotando que en el país la libertad de prensa
es un derecho vulnerado. Para ser concretos, voy a compartirte este dato. Estamos en la posición 110, hemos bajado más escaños respecto al tema de la libertad de prensa. La prensa asfixiada y víctima de sistema de ataques es el titular que acompaña precisamente este reporte de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de la prensa en Bolivia. Realmente crítica la situación y vemos cómo otros países, en Noruega, por ejemplo, que es uno de los que se encuentra en el primer sitial, pues se ve que hay un respeto de parte de las autoridades y de la población a la labor y el trabajo que ejercen los medios de comunicación, porque además de contarte las noticias y que tú generes una opinión, pues realmente destapan aquellas cosas que no están bien en nuestra sociedad y que necesitan ser reconducidas por el bien de todas y todos. Pero en Bolivia realmente es muy difícil decir, bueno, vamos a pedir a las autoridades que respeten las condiciones, que respeten los derechos. Seguramente hay la necesidad de trabajar en las estrategias. Patricia, ¿cómo podemos avanzar en mejorar las condiciones de la libertad de prensa y que ésta también se vea plasmada en que existe un Estado de Derecho garantista de derechos fundamentales como este, como la libertad de expresión? Jimena, yo agradezco tu reflexión y tu pregunta, porque esto nos lleva a analizar y a ver distintas aristas. Por los estudios que he realizado en los últimos 10 años, yo tengo una conclusión, y es que los medios impresos, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de la cooptación de parte de las instancias gubernamentales y estatales en general, han logrado desarrollar en medio de las fisuras una suerte de periodismo medianamente responsable, con un manejo cuidadoso de fuentes, en el caso de la violencia contra las mujeres, con niveles de responsabilidad muy importantes, sujetos a códigos de ética notables. Algo similar ocurre en medios de comunicación, por ejemplo, como los de Radio Encuentro, con medios que tienen alcance nacional y que por detrás tienen también el soporte de un prestigio acumulado por lo menos en los últimos 30 años, justamente por un comportamiento responsable y ético del trabajo informativo. Donde sí tenemos que poner la alerta es en el trabajo periodístico de los medios de televisión en la mayoría de las redes que tenemos en el Estado boliviano y también en los canales departamentales. En los últimos 10 años hay una suerte de espectacularización altamente preocupante del hecho noticioso. Se presenta la información no como un hecho periodístico, sino con matices de espectacularización informativa. Y en todos los campos, fundamentalmente en aquella cobertura que tiene que ver con hechos de violencia. Hay una revictimización permanente, absolutamente irresponsable, de quienes están en los medios televisivos principalmente. Y aquí quiero eximir de responsabilidad a los periodistas, porque los periodistas que están en la calle, los periodistas y reporteros que están cubriendo la información, lo hacen en los marcos éticos y en los marcos que la profesión exige. Sin embargo, cuando se lleva la información a las consolas de edición, esta información sufre una serie de transformaciones con los recursos tecnológicos que acentúan la espectacularización del hecho noticioso, como por ejemplo la incorporación de sonido, de música, de efectos especiales, con el énfasis que le pone la persona que está armando la nota. Pero por otro lado, este hecho noticioso se transforma cuando en medio del baile y del bazar televisivo y de la espectacularización de la información, tenemos a presentadores, hombres muy serios, de traje, de corbata, y tenemos lamentablemente a una señorita
que es tratada por los medios de comunicación, sus directivos, sus jefes de información y sus productores como un objeto sexual. Entonces, aquí, ¿de qué responsabilidad social con el trabajo periodístico podemos hablar? Esta no es responsabilidad de los periodistas o de las periodistas que cubren la información desde la calle. Esto tiene que ver con la irresponsabilidad y con la vulneración del trabajo periodístico y del compromiso ético que asumimos quienes hacemos comunicación en los medios televisivos, en todos sus niveles jerárquicos donde se decide qué es lo que va al aire. Yo creo que esta es una llamada de atención porque lamentablemente la televisión en Bolivia, además de espectacularizar el hecho noticioso, de revictimizar a quienes están en el lado de la vulnerabilidad, acentúan la violencia mediática, acentúan la violencia simbólica que se ejerce a través de los medios de comunicación. Y lamentablemente no hay un ente que pueda frenar, que pueda llamar la atención. No hay instancias de tribunales del manejo periodístico específicamente para la televisión para exhortarles a que cumplan su trabajo como trabajadores y trabajadoras de la información. Creo que aquí, lamentablemente, el país ejerce un periodismo enormemente pobre, un periodismo absolutamente frívolo e incluso irresponsable. Comparto muchos puntos de tu opinión, Patricia, y seguramente la población también, porque vemos con preocupación cómo ahora pues los medios de comunicación se han instrumentalizado incluso para perpetrar los diferentes tipos de violencia que ocurren en nuestro país, sobre todo hacia la mujer. Quiero aprovechar, nos acaba de llegar un comentario a la radio, dice un saludo a la entrevistada. Quiero hacer conocer mi posición sobre el trabajo de la prensa. En Bolivia, la prensa dice lo que quiere sin la menor responsabilidad y verificación de los hechos. Varios medios de comunicación en la crisis política mandaron noticias falsas sin la menor responsabilidad de poder decir que eran falsas. No creo que haya restricciones en la libertad de prensa porque dicen lo que quieren. Bueno, esa es la percepción de la población. Patricia, queremos agradecerte por el tiempo que nos has dado y por esta conversación. Por supuesto, estaremos más adelante profundizando sobre esto que mencionabas al cerrar, la importancia de los medios de comunicación para poder eliminar, por ejemplo, la violencia y las diferentes desigualdades en la sociedad. Gracias, que tengas buenos días. Muchísimas gracias, Jimena, honradísima de estar en Radio Encuentro y particularmente contigo. Que tengan un muy buen día. Gracias. Amigas y amigos, cerramos este espacio de Entrevista Central. La entrevista, un espacio donde el análisis mira más allá de la noticia. La entrevista, donde el diálogo con los y las protagonistas nos llevan al fondo de los hechos. La entrevista, un espacio de análisis.